Dicen los viejos de antes, allá por las tierras del sur, por donde el monte es espeso y la noche se traga hasta el más valiente, que cuando una criatura nace, no hay que dejarla solita ni un pestañeo. Cuentan que hay cosas allá afuera, bultos negros que vuelan bajito, mujeres que se quitan las piernas y se vuelven pájaros grandes para buscar la sangre tierna de los que no tienen el agua bendita en la frente. Son sombras malditas que huelen la inocencia a leguas y se meten por las rendijas de las casas, como si fueran viento, buscando dejar los brazos de las madres limpios y fríos. Yo no creía en esas pláticas. Pensaba que eran puros cuentos de los abuelos para asustar a la gente en los velorios, pero me tocó vivirlo en carne propia. Y desde esa noche mi alma se quedó muerta, vagando en la pura penumbra. Mi nombre es Sara. Soy de un pueblito humilde del sur de México, y hoy que ya cargo con 52 años a cuestas, les voy a contar cómo fue que la noche me robó lo que más amaba en este mundo, dejándome para siempre con el corazón roto y los brazos vacíos. Todo empezó cuando estaba jovencita. Apenas tenía 19 años cuando me casé con el que era mi esposo en ese entonces. En el pueblo, ya saben cómo son las costumbres. Uno se casa, y lo primero que la gente espera es que la casa se llene de chamacos. Pero a mí la dicha no me llegaba fácil. Pasaban los meses, pasaban los años, y mi vientre nomás seguía seco. Cada mes que pasaba era un llanto escondido detrás del fogón, aguantando las miradas pesadas de las vecinas y los comentarios de la familia que decían que yo no servía para ser mujer. Mi esposo también se desesperaba, aunque no me lo decía para no ponerme más triste, pero yo le veía en los ojos las ganas de cargar a un hijo. Rezamos a cuanto santo nos decían, tomé remedios de hierbas amargas que me daban las ancianas, tés de cuánta raíz encontrábamos en el monte, y nada. Así se nos fueron los años, entre la angustia y el deseo de tener una familia, hasta que cuando ya casi perdía la esperanza, el milagro se nos hizo. Cuando supe que venía mi criatura, sentí que el cielo se abría y que todo el sufrimiento de atrás se borraba de golpe. El día que me compuse, que di a luz aquí en la casa con la ayuda de la partera del pueblo, fue el momento más hermoso de toda mi vida. No se me olvida el dolor, pero menos se me olvida el calor de ese cuerpecito cuando me lo pusieron en el pecho. Sentí una fuerza tan grande, una conexión mágica que me amarraba a ese pedacito de carne. Lo miraba y no podía creer que fuera mío, con sus manitas chiquitas y sus ojitos cerrados. Mi esposo lloraba de la emoción, y por una semana completa sentimos que la felicidad se había quedado a vivir para siempre en nuestra humilde casita de adobe y techo de lámina. Pero la alegría en esta vida dura bien poco, y lo que venía marchando con la noche era algo que ningún ser humano debería soportar. Apenas cumplió la semana de nacido el niño, las cosas cambiaron de una manera muy fea. El ambiente en la casa se puso pesado, helado, como cuando va a caer una tormenta de esas que arrancan los árboles. Justo cuando daban las 8 de la noche, las luces del pueblo flaqueaban y mi tierno empezaba a llorar. Pero no era un llanto de hambre ni de cólico. Era un grito desesperado, un lamento que se le salía del pecho como si estuviera viendo al mismísimo demonio parado frente a su cuna. El pobrecito pataleaba, se ponía moradito de tanto gritar, y no había nada en este mundo que lo calmara. Ni el pecho, ni los arrullos, ni las mantas calientes. Así se pasaba toda la santa noche, desde las 8 hasta que empezaba a clarear el día por el cerro. En cuanto salían los primeros rayos del sol, el niño se callaba de golpe y se dormía, como si la luz lo salvara de un peligro que nosotros no podíamos ver. Ese calvario nos duró varios días y el cansancio ya me estaba volviendo loca. Yo no dormía nada, me la pasaba dando vueltas por todo el cuarto con el niño en brazos, rezando el Ave María en voz baja mientras sentía cómo los ojos se me cerraban del puro sueño. Mi esposo caía rendido porque trabajaba todo el día en el campo, y yo me quedaba sola con el pendiente. Una de esas noches eternas, sentí un frío espantoso que se coló por debajo de la puerta. Un frío que calaba hasta los huesos y que olía a azufre y a monte quemado. Los perros del vecindario empezaron a aullar de una forma horrible, no como cuando ladran a un extraño, sino con un miedo que arrastraban desde el suelo, como si presintieran que la muerte andaba rondando cerca de las casas.
Mi criatura gritaba con más fuerza. Su llanto me taladraba los oídos y yo, abrazada a él en la cama, trataba de protegerlo con mi propio cuerpo, sintiendo una pesadez en los párpados que no era normal, como si el mismo aire tuviera un veneno que me obligaba a dormir. El cansancio extremo terminó por ganarme la partida. El cuerpo no me dio para más y, sin querer, me fui quedando profundamente dormida con mi tierno pegado a mi pecho, bien agarrado entre mis brazos. No sé cuánto tiempo pasó, pero a mitad de la madrugada, un escalofrío horrible me recorrió la espalda y me despertó de golpe. Sentí un vacío espantoso, un hueco frío entre mis manos. Cuando abrí los ojos a la penumbra del cuarto, me di cuenta con horror de que mis brazos estaban vacíos. El niño ya no estaba conmigo. La desesperación me saltó al cuello y me levanté de la cama como loca, buscando en la oscuridad, tocando las cobijas, gritando el nombre de mi esposo, pero él parecía estar en un sueño tan profundo que ni mis gritos lo despertaban. De repente, en medio del silencio de la noche, escuché un quejido bajito, un llanto apagado que venía de afuera, del patio trasero. Salí corriendo descalza, sin importarme las piedras ni el frío de la tierra. La luna alumbraba el patio con una luz pálida y macabra. Caminé hacia el fondo, cerca del árbol de mangos, guiada por ese sonido tan débil. Y ahí lo vi. Mi pobrecito hijo estaba tirado sobre la tierra fría, boca arriba. Corrí a levantarlo, a pegarlo a mi pecho para darle calor, pero en cuanto mis manos tocaron su piel, sentí el hielo más espantoso del mundo. Mi tierno ya no respiraba. Sus ojitos estaban abiertos mirando a la nada y su carita hermosa estaba marcada por la desgracia. Tenía unos moretones morados en sus bracitos y marcas extrañas, como de mordidas de algún animal grande. Pero yo sabía muy bien que ningún perro se mete a una casa a sacar a un niño sin hacer ruido. Algo malo, algo del más allá, se lo había llevado para quitarle la vida en la oscuridad del patio. Los gritos míos despertaron a los vecinos y a mi esposo, que salieron a ver la desgracia. Mi suegra, que era una mujer vieja y sabia de las cosas del pueblo, llegó corriendo y en cuanto vio al niño, se soltó a llorar y se persignó con miedo. Me dijo con la voz temblorosa que eso había sido obra de una bruja del monte, de esas mujeres que se transforman por las noches, y que todo había pasado porque nos habíamos descuidado y no habíamos llevado al niño a la iglesia para que le pusieran el agua bendita del bautizo. Decía que las criaturas que mueren sin el bautismo son las presas favoritas de esas sombras hambrientas que habitan en la oscuridad. Yo no podía escuchar nada de lo que decían. Me quedé abrazada a ese cuerpecito frío, meciéndolo bajo la luz de la luna, maldiciendo mi suerte y el maldito sueño que me venció. Después del funeral, que fue el día más triste y gris de toda mi existencia, la casa se volvió un cementerio para mí. El silencio era tan pesado que me lastimaba el alma. Me sumí en una depresión tan profunda que pasaba los días enteros sentada en un rincón del cuarto, mirando los brazos vacíos, sintiendo todavía el peso de mi niño y escuchando su llanto en cada rincón de la casa, sobre todo cuando daban las 8 de la noche. Mi esposo intentaba hablarme. Me rogaba que comiera, que saliera adelante y con el tiempo empezó a insistirme en que debíamos intentar tener otro hijo, que la vida seguía y que necesitábamos llenar ese vacío. Pero yo no podía. El miedo me había secado por dentro. Pensar en volver a pasar por lo mismo, en sentir otra vez la sombra acechando en la ventana, me helaba la sangre. No podía perdonarme el haberme dormido. Sentía que yo misma se lo había entregado a esa maldita cosa de la noche, al ver que no podía sanar mi corazón y que la insistencia de mi esposo se volvía una carga que ya no podía soportar. Tomé la decisión de agarrar mis pocas pertenencias y marcharme de la casa y del matrimonio. Dejé todo atrás, el pueblo, los recuerdos, el amor de mi vida, huyendo de ese dolor que se había quedado pegado en las paredes de adobe. Desde hace casi 30 años vivo sola, errante por diferentes rumbos, arrastrando este trauma que no se me quita ni con los años. Ya soy una mujer grande, pero cada noche, cuando la oscuridad cae y el reloj marca las 8, se me eriza la piel y abrazo mis brazos vacíos,
cargando con la pena eterna de saber que un ser maligno, una sombra de la noche, me arrebató la dicha más grande de mi vida y me dejó muerta en vida para siempre. Dicen por ahí que las brujas del monte no entran a las casas así como así, que primero mandan una peste, un viento helado que marea a la gente y atonta a los animales. Yo no creía en esas cosas. Pensaba que eran puros cuentos que platicaban los viejos en las tardes de calor allá en mi pueblo, en el sur de México, para pasar el rato. Pero me tocó verlo con mis propios ojos una noche de tantas, cuando el cielo se puso color de hormiga y el aire olía a puro azufre. Aquella vez comprendí que la maldad del mundo no siempre camina en dos pies, sino que a veces vuela bajito, buscando la pureza de los inocentes que todavía no tienen la marca del agua bendita en la frente. Lo que vi esa noche trepado en la azotea me dejó seco el corazón y me quitó el sueño para siempre. Fue algo tan espantoso, una cosa tan grande y fea, que todavía cuando me acuerdo se me eriza el pellejo de puro miedo. Mi nombre es Mateo y les voy a contar cómo fue que estuvimos a un pelito de que una sombra de la noche se robara la vida de la criatura de mi vecina, dejándonos a todos marcados por el horror de lo que se esconde cuando la luz del sol se apaga. Todo comenzó una temporada en que el calor estaba insoportable, de ese calor del sur que te hace sudar a medianoche aunque estés quieto. Mi vecina de al lado, una muchacha joven que apenas se había mudado con su esposo, acababa de componerse. Había tenido una niñita preciosa que no tenía ni las 2 semanas de nacida. Todo era felicidad en esa casa. Se escuchaban las risas y los cantos con los que la arrullaban por las tardes. Pero de buenas a primeras, la tranquilidad del barrio se empezó a descomponer de una manera muy extraña. Una noche, justo cuando el reloj daba la medianoche, los perros de la cuadra empezaron a ladrar, pero no era el ladrido de siempre, ese que dan cuando pasa un borracho o un gato por la barda. Era un llanto, un aullido largo y arrastrado que salía desde el fondo del pecho de los animales, como si estuvieran viendo a la mismísima muerte parada en la esquina. El ambiente se puso tenso, tétrico, de esos que te dan un vuelco en el estómago y te entran unas ganas tremendas de atrancar bien las puertas y las ventanas. Al principio, mi familia y yo pensamos que a lo mejor andaba algún tlacuache o un animal del monte alborotando los corrales, porque la casa de la vecina colindaba con un terreno lleno de maleza y árboles viejos. Mi papá salía al patio con una lámpara de mano y les gritaba a los perros para que se callaran. Les aventaba piedras para ahuyentarlos, pero no servía de nada. Al contrario, con cada noche que pasaba, el comportamiento de los animales se volvía mucho más agresivo. Se juntaban en la barda que dividía nuestra propiedad con la de la muchacha y empezaban a rascar la tierra con una furia desesperada, pelando los dientes y aventando tarascadas al aire, como si estuvieran peleando con un enemigo invisible que se les burlaba desde lo alto. Era una cosa fuera de lo común. Los perros terminaban con el hocico sangrando de tanto morder los ladrillos y las láminas, poseídos por un coraje que no les conocíamos. El ruido era insoportable y ya nadie en la casa podía conciliar el sueño por el puro pendiente de saber qué era lo que traía tan locos a los animales. Pasaron 3 noches seguidas con el mismo alboroto y la situación ya nos tenía con los nervios de punta. La madrugada de la 4ª noche, el escándalo fue todavía peor. Los perros gemían con terror y corrían de un lado a otro, pegando de brincos contra la barda de la vecina, intentando meterse a la fuerza a su propiedad, como si presintieran que adentro de esa casa algo malo estaba por suceder. El llanto de los animales se mezclaba con el viento que soplaba fuerte y hacía rechinar las láminas de los techos. Yo ya no aguantaba la curiosidad ni el miedo que me carcomía por dentro. Sentía una corazonada muy fea, una opresión en el pecho que me decía que aquello no era normal. Pensé que a lo mejor algún malviviente se quería meter a robar aprovechando el desorden, así que me armé de valor, agarré una linterna vieja y decidí subir por las escaleras de cemento que daban a la azotea de mi casa para tener una mejor vista de lo que estaba pasando en el patio de al lado. Conforme iba subiendo los escalones, el frío se iba poniendo más espeso
un frío que no correspondía a la época de calor que estábamos viviendo y que me calaba directo en los huesos. Cuando llegué a la parte más alta, me arrastré despacito para no hacer ruido y me fui acercando a la orilla del pretil que daba hacia la casa de la vecina. El escándalo de los perros abajo era ensordecedor, pero en cuanto asomé la cabeza por encima del muro para mirar hacia la azotea de junto, el corazón se me paró en seco y la sangre se me convirtió en puro hielo. A escasos metros de mí, sentada a la orilla del techo vecino, había una figura enorme, voluminosa, una entidad impactante que jamás en mi vida me hubiera imaginado encontrar. El tamaño de esa cosa era descomunal, ocupaba un espacio grandísimo y la pura presencia que despedía te dejaba sin aliento, como si una vibra maldita inundara todo el lugar. Me quedé petrificado, sin poder mover un solo músculo del cuerpo, mirando fijamente a esa aparición espantosa bajo la pálida luz de la luna. Las facciones de esa cosa eran una mezcla horrenda que desafiaba toda lógica. Tenía el cuerpo arqueado y robusto, con unas extremidades pesadas que recordaban la figura de una anciana muy robusta, pero al mismo tiempo estaba cubierta por una especie de plumaje denso, negro y grasoso, como el de un ave gigantesca del monte. No tenía pies, sino unas garras grandes que se aferraban al concreto de la azotea, y su cabeza se movía de un lado a otro con unos espasmos secos, mirando fijamente hacia la ventana del cuarto donde dormía la vecina. Sentí que el aire me faltaba. Esa cosa no pertenecía a este mundo. Era un ser de pura oscuridad que estaba acechando, esperando el momento exacto en que todos se durmieran para meterse por el techo y llevarse a la criatura. El terror me nubló la vista. Quise gritar para alertar a los de abajo, pero la voz se me quedó atorada en la garganta, seca como el polvo. En ese preciso momento, la enorme figura hizo un movimiento brusco y giró un poco el cuerpo, como si hubiera sentido mi presencia o el haz de luz de mi linterna que temblaba en mis manos. Del puro miedo, me eché para atrás, tropezando con mis propios pies y caí de espaldas sobre el piso de la azotea. Me levanté como pude, arrastrándome en la oscuridad, y bajé las escaleras a tropezones, con el corazón queriéndome saltar del pecho y las lágrimas saliéndome de los ojos por la pura impresión de haber visto semejante aberración. Al llegar abajo, mi papá me vio la cara de muerto que traía y me preguntó qué me pasaba, pero yo nomás señalaba para arriba, temblando como una hoja verde en medio de la tormenta. Cuando por fin pude articular palabra, les conté a mis papás lo que había visto allá arriba. Mi papá agarró el machete y subió corriendo a la azotea junto con mis tíos, pero para cuando ellos llegaron al techo, la enorme figura ya había desaparecido sin dejar el menor rastro, perdiéndose en la negrura de la noche. Sin embargo, el ambiente seguía oliendo raro y los perros, aunque ya no ladraban con tanta furia, se quedaron arrinconados en las esquinas del patio, temblando y gimiendo bajito con las orejas gachas, como si el miedo todavía les durara en el cuerpo. Esa noche nadie en mi casa pudo volver a pegar el ojo. Nos quedamos todos juntos en la sala, rezando el rosario en voz baja y esperando con ansias divinas que las primeras luces del amanecer empezaran a aclarar el cielo para espantar a los malos espíritus. En cuanto salió el sol y el pueblo empezó a tener movimiento, mi mamá y yo fuimos a la casa de la vecina para informarle sobre lo sucedido la noche anterior. La muchacha nos recibió con una cara de cansancio tremenda, pues decía que la niña no había dejado de llorar y que ella sentía una pesadez muy extraña en todo el cuerpo que no la dejaba ni levantarse de la cama. Cuando mi mamá le platicó detalladamente lo que yo había visto en su azotea y cómo los perros intentaban defender la casa, la vecina se puso pálida como un papel y soltó el llanto. Ella comprendió de inmediato la tremenda amenaza que acechaba a su bebé. Sabía muy bien que en los pueblos del sur, cuando una criatura nace y no está protegida, las cosas de la oscuridad la buscan sin descanso para secarla por completo. Sin pensarlo dos veces y muerta del puro espanto, la mujer agarró las pocas ropas de su niña, la envolvió en una manta bendita y tomó la decisión de refugiarse esa misma tarde en la casa de su madre, que vivía en otro pueblo más grande y cercano a la iglesia. No quería pasar ni una sola noche más en esa vivienda que ya estaba marcada por la mirada de la bruja. Pocos días después de haberse ido,
nos enteramos por los familiares que realizaron el bautizo de la niña de urgencia, echándole el agua bendita y poniéndole las oraciones de protección para que ninguna sombra maldita pudiera volver a tocarla ni a oler su inocencia. A partir de ese preciso momento en que la criatura recibió el sacramento y se marchó del vecindario, las cosas cambiaron por completo de la noche a la mañana. Los perros de la cuadra dejaron de alborotarse. Ya no hubo más aullidos de terror ni lamentos de medianoche que nos partieran el alma. Los animales volvieron a su ser, echándose tranquilos en los patios y cuidando las casas como siempre lo habían hecho. La calma y la tranquilidad regresaron por fin al vecindario. El aire volvió a sentirse limpio y el calor de la temporada ya no traía ese olor a azufre que nos helaba la sangre. Pero yo, desde aquella terrible madrugada en que me asomé a la azotea, nunca volví a ser el mismo. Aprendí a respetar la oscuridad y a saber que en las noches del sur hay cosas volando en el cielo que nomás esperan un descuido para arrancar lo que más queremos. Hay cosas que uno ve y que uno quisiera no haber visto nunca, cosas que se te quedan pegadas en la mente, como una mancha que no se va por más que uno intente olvidarlas. Dicen los viejos en los pueblos del sur de Oaxaca que la sierra guarda sus propios secretos, que hay criaturas que viven entre los árboles y que no son ni animales ni personas, sino algo que no tiene nombre en ningún idioma, algo que se alimenta de lo más puro que existe en este mundo. Lo que vas a escuchar no es un cuento, de los que uno inventa para asustar a los chamaquitos en la noche. Esto pasó de verdad, en una loma que todos en ese pueblo conocen bien, un lugar al que la gente del rumbo le tiene un respeto que va más allá del miedo normal. Le llaman la Loma Virgen, y quien te cuenta esto es Eliud, un muchacho de San Marcos Tlapazola, en los valles centrales de Oaxaca, que a sus 20 años vio algo que le cambió la vida para siempre, algo que ningún ser humano debería ver jamás. Eliud creció en un pueblo chico donde todo el mundo se conoce, de esos lugares donde uno sale a la calle y ya sabe con quién se va a topar, donde las noticias corren más rápido que el viento y donde las historias de aparecidos se cuentan desde que uno es chico, sentados alrededor del fogón mientras la abuela tortea. Desde morro, Eliud fue de los que no le tenía miedo a la oscuridad. Le gustaba la noche, el cielo lleno de estrellas, el silencio de la sierra cuando todo el mundo ya está dormido y solo se escuchan los grillos y el viento entre los pinos. Por eso, desde que cumplió los 16, acostumbraba salir con sus amigos a acampar en los cerros cercanos al pueblo. Subían con sus cobijas, su itacate, su café y sus historias, y se quedaban hasta el amanecer contándose cosas de miedo y riendo como locos cuando alguno se asustaba con el ruido de un pájaro o una rama que tronaba. Esos ratos eran de los mejores recuerdos de su vida. La amistad de los jóvenes, la libertad de la sierra, el frío limpio de la madrugada con el olor a tierra húmeda y resina de pino. Eliud lo guardaba todo con cariño, sabiendo que esos tiempos no duran para siempre. Los amigos se van casando, se van yendo a la ciudad a buscar trabajo. La vida los va jalando para diferentes lados y esas noches en el cerro se van quedando, nada más en el recuerdo. Por eso, cuando llegó aquel octubre y sus cuates no pudieron ir, él tomó la decisión que tal vez nunca debió haber tomado. Su mamá, la señora Consuelo, le dijo que no fuera. Se lo dijo con esa voz que tienen las madres cuando sienten algo que no pueden explicar con palabras. Esa corazonada que les llega desde adentro y que casi nunca se equivoca. Le dijo que esperara a que sus amigos pudieran acompañarlo, que la sierra de noche no era lugar para andar solo, que ya había tiempo para esas cosas. Pero Eliud tenía 20 años y la terquedad propia de esa edad, y le dijo que no se preocupara, que ya había subido muchas veces, que conocía bien el camino y que en la mañana estaba de vuelta para el desayuno. La señora Consuelo se quedó parada en la puerta viéndolo alejarse, con los brazos cruzados y el corazón apretado, como si supiera que algo no iba a salir bien. La Loma Virgen es un cerro que queda a unos 40 minutos del pueblo caminando, un lugar elevado desde donde se puede ver toda la extensión del valle, con sus milpas y sus casas chiquitas allá abajo, y arriba el cielo abierto como un mar oscuro lleno de luceros. Eliud llegó antes de que cayera del todo la noche. Acomodó su petate, prendió una pequeña fogata, calentó sus frijoles y su café, y se sentó a mirar las estrellas.
Estuvo un buen rato así, en ese silencio que tiene su propia forma de hablar, escuchando el viento y pensando en sus cosas en la vida, en lo que quería hacer cuando creciera más, en los amigos que ya empezaban a tomar otros caminos. Por un momento pensó que su mamá tenía razón y que hubiera sido mejor esperar, pero el cerro estaba tranquilo y bonito, y el café estaba calientito, y el miedo que pudo haber sentido se fue diluyendo entre las estrellas. Pasó la noche sin ningún contratiempo. Durmió algunas horas envuelto en su cobija, con el frío de la sierra metiéndosele por la nariz, y cuando empezó a clarear, decidió que ya era hora de bajar. Pero entonces se le ocurrió una idea. Siempre bajaban por el mismo camino, el que está del lado norte, el que es más ancho y más fácil. Pero esa mañana Eliud pensó que sería buena idea bajar por la arboleda, por el lado donde los árboles están más juntos y la vereda es más angosta, solo para que el regreso tuviera algo diferente, algo más de aventura. Era temprano todavía, apenas estaba amaneciendo, y la luz se colaba entre los pinos en hilos dorados que hacían al bosque verse como una cosa de otro mundo, bonita y misteriosa al mismo tiempo. Bajó despacio, abriéndose paso entre las ramas, escuchando el canto de los pájaros que empezaban a despertarse. Todo estaba bien, todo estaba normal. El mundo era ese lugar conocido y tranquilo que había sido siempre para él, hasta que llegó a la parte baja de la arboleda, donde los árboles empiezan a aclararse y ya se puede ver la carretera allá adelante, y escuchó algo que lo detuvo en seco. Era un llanto de bebé, clarísimo, inconfundible, el llanto quebrado y agudo de un recién nacido o de un niño muy chiquito, saliendo de algún lugar entre los arbustos que tenía enfrente. Eliud se quedó quieto un momento, con el corazón dándole un brinco. El llanto no paraba, era constante, lastimero, de esos que a uno le aprietan el pecho, aunque no conozca al chamaquito. Lo primero que pensó fue que quizás alguna mujer había tenido un accidente, que alguien necesitaba ayuda. No era descabellado pensar que por ahí pudiera pasar alguien en esas horas, aunque sí era raro a esa hora de la madrugada y en ese lugar apartado. Pero el llanto era tan real, tan cercano, tan desesperado, que Eliud no pudo quedarse parado. Empezó a caminar despacio hacia donde venía el sonido, apartando las ramas con cuidado, tratando de no hacer ruido para no asustar a quien estuviera ahí. Avanzó unos 10 metros, tal vez 15, cuando los árboles se abrieron en un claro pequeño, un espacio redondo donde la tierra estaba limpia de hierba y la luz del amanecer entraba directamente desde arriba. Y ahí fue cuando lo vio. Ahí fue cuando el mundo de Eliud se partió en dos, el de antes y el de después de esa mañana. Había una figura en medio del claro, una persona, una mujer, aunque decirle persona ya le cuesta trabajo a Eliud cuando lo cuenta. Estaba de espaldas a él, pero algo en su forma de estar parada era raro, torcido, como si las leyes del cuerpo humano no aplicaran del todo para ella. El cabello era largo, oscuro, completamente enredado y revuelto, cayéndole por la espalda hasta la cintura como una maraña de zarzas negras. En las manos sostenía algo. Eliud tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo, porque la mente a veces se niega a procesar ciertas cosas. Las rechaza como si supiera que recibirlas va a hacer daño. Pero lo vio con toda claridad. La mujer sostenía a un bebé de los pies cabeza abajo, suspendido en el aire como si fuera la cosa más normal del mundo. El bebé lloraba, movía los bracitos, y el llanto que Eliud había escuchado desde arriba era el llanto de esa criatura colgada en el aire en ese claro solitario en medio del bosque. Eliud no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada más que ver, paralizado, con las piernas convertidas en piedra y el aire atorado en la garganta. Lo que pasó después es lo que Eliud no puede contar sin que la voz se le quiebre. La mujer, sin voltear, sin hacer ningún movimiento brusco, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, estiró el brazo de la criatura hacia un lado, y con una facilidad que no tenía nada de humano, con la misma tranquilidad con que uno arranca un racimo de plátanos del árbol cuando ya están maduros, desprendió el bracito del bebé. Así,
sin esfuerzo, sin que el cuerpo de la criatura resistiera como debería resistir. Solo un movimiento suave y terrible, y el bracito ya no estaba donde debía estar. El llanto del bebé cambió en ese momento. Se volvió algo que Eliud no tiene palabras para describir, algo que no había escuchado antes y que espera no volver a escuchar nunca. Pero lo que más lo heló fue lo que vino después, porque la mujer, o lo que fuera esa cosa que tenía forma de mujer, se llevó la extremidad a la boca y empezó a comer. Así, de pie en el claro sin apuro, como si estuviera comiendo algo que había preparado con cuidado. En ese momento la figura giró ligeramente y Eliud pudo ver de reojo una parte de su cara. No era un rostro humano, era algo deforme, aplastado, con facciones que no estaban en el lugar correcto, con unos ojos que brillaban con una luz que no venía de ningún lado, porque ahí dentro, entre los árboles todavía era de madrugada y no había nada que pudiera reflejarse así. En los pueblos del sur de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, los viejos hablan de las brujas. No de las brujas de cuento, con sombrero puntiagudo y escoba voladora. Hablan de algo real, de mujeres que hacen un pacto con fuerzas que uno no quiere ni nombrar, que se transforman en la noche y que tienen hambre de cosas que los seres normales no podemos entender. Dicen que se alimentan de la inocencia, de la vida que apenas empieza, que es la más pura y la más llena de fuerza. Eliud no había creído del todo en esas historias, aunque las había escuchado desde chico. Esa mañana dejó de ser alguien que duda. El tiempo que pasó desde que Eliud vio aquello hasta que logró moverse no lo puede medir. Pudo haber sido un segundo o pudo haber sido 10 minutos. El cuerpo se le había desconectado de la mente, y la mente misma estaba en algún lugar donde no había pensamientos, solo terror puro y blanco, como una hoja en blanco que no puede escribir nada porque el miedo no deja. Pero en algún momento sus piernas reaccionaron, con un cuidado que nunca en su vida había tenido para moverse, sin respirar, sin hacer el menor ruido, comenzó a retroceder. Un paso, otro paso. Las ramas que rozaba las apartaba tan despacio que no hacían ni el más mínimo sonido. Sus ojos no se despegaban de la figura en el claro, rezando por dentro con todas las oraciones que recordaba, con todo lo que su mamá le había enseñado, pidiéndole a Dios y a la Virgen y a todos los santos que esa cosa no volteara. No volteó. O si volteó, Eliud ya no estaba ahí para verlo. Cuando calculó que tenía suficiente distancia, cuando los árboles ya habían cerrado entre él y el claro y ya no podía ver ni oír nada de lo que había ahí, echó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió sin importarle las ramas que lo arañaban en la cara y en los brazos, sin importarle las piedras del camino ni las raíces que se le atravesaban en los pies, sin importarle nada más que alejarse de ese lugar lo más rápido que le daban las piernas. Corrió todo el trecho hasta la carretera, y de la carretera al pueblo, y del pueblo hasta la puerta de su casa, sin parar, sin voltear una sola vez. La señora Consuelo lo estaba esperando sentada en la entrada, con su rebozo y su café, como si hubiera sabido que algo había pasado. Cuando vio llegar a su hijo con la cara blanca como el papel, temblando de pies a cabeza, sin poder hablar, lo metió a la casa y lo sentó y le puso las manos en la cara y le preguntó qué había pasado. Eliud tardó un buen rato en poder decir algo, y cuando por fin habló, le contó todo. Su mamá lo escuchó sin interrumpirlo, con esa seriedad que tiene la gente del pueblo cuando sabe que ciertas cosas son verdad sin necesidad de que nadie las pruebe. Cuando Eliud terminó, la señora Consuelo se persignó 3 veces, se levantó, fue a buscar al curandero del barrio, y esa misma tarde le hicieron una limpia que duró horas. En los días siguientes, Eliud esperó que hubiera noticias, que alguien en el pueblo reportara algo, que apareciera alguna familia buscando a un bebé, que llegara algún rumor desde los ranchos cercanos. Pero no hubo nada, nada de nada. El pueblo siguió igual que siempre, con sus días tranquilos y sus atardeceres lentos, y sus gentes yendo y viniendo por las mismas calles de siempre, como si esa madrugada nunca hubiera pasado, como si el claro en la arboleda no existiera. Eso de alguna manera fue lo más perturbador de todo para Eliud.
que el mundo siguiera normal, cuando él sabía perfectamente bien que algo en ese bosque no lo era. Eliud tiene ahora más de 40 años y vive todavía en San Marcos Tlapazola, en la misma casa donde creció, a unas calles de donde vivía su mamá. Nunca volvió a acampar, no porque no le guste la sierra, que sigue siendo su tierra y su mundo, sino porque hay cosas que uno aprende de una sola vez y que no necesita repetir para entenderlas. Aprendió que la noche en la sierra tiene sus propias reglas, reglas que no están escritas en ningún lado, pero que la gente del rumbo conoce de generación en generación. Aprendió que su mamá tenía razón esa tarde cuando le pidió que no fuera solo, y aprendió, sobre todo, que hay criaturas en este mundo que existen más allá de lo que uno puede entender, criaturas que tienen hambre de lo que más duele perder, y que lo mejor es no cruzarse con ellas nunca. Dicen los que saben que las brujas de la sierra oaxaqueña no son algo que uno puede comprobar ni fotografiar, ni meter en ningún libro de ciencia. Son parte de ese otro mundo que corre paralelo al nuestro, un mundo que la mayoría de la gente nunca ve, porque nunca se mete donde no debe. Eliud se metió, no porque fuera malo ni tonto, sino porque era joven y no sabía todavía que hay lugares a los que uno no va solo, y horas a las que uno no anda en ciertos caminos, y cosas que uno no debe ver aunque las tenga enfrente. Esa noche, en la Loma Virgen le quitó algo que no fue exactamente el miedo, porque el miedo ya lo tenía. Le quitó la idea de que el mundo era un lugar donde las cosas terribles solo pasan en los cuentos. Y eso, una vez que se va, no regresa jamás. Si algún día vas por los valles centrales de Oaxaca y alguien te habla de la Loma Virgen, escucha con atención. Y si alguna noche en la sierra escuchas el llanto de un bebé donde no debería haber ningún bebé, no te acerques, no vayas a ver, sigue caminando, sigue de frente y no voltees, porque hay cosas que es mucho mejor no saber.